la gente más feliz de la tierra. Saludos para todos. En esta oportunidad estudiaremos una porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que dice de la siguiente manera: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Allí estaba Jesús frente a estas dos tragedias. Por un lado, la tragedia de una mujer enredada en la maldición de su pecado, asustada, a punto de morir, que avergonzada agachaba su cabeza al oír los gritos de maldición y de muerte que profería aquella turba llena de odio y de acusación. Por el otro lado, la tragedia de una turba de pecadores hipócritas, listos a señalar el pecado de otros, pero ciegos ante su propia necesidad. A Jesús le dolía lo mismo la desgracia de aquella mujer perseguida como la hipocresía de aquella gente ciega que no estaba lista a reconocer su propio pecado, a reconocer que todos fallamos, que todos necesitamos del perdón de Dios y de la misericordia de nuestro Padre. Y dice el versículo 6 que Jesús se inclinó al suelo porque el dolor de su corazón era tan grande que ni siquiera sentía fuerzas para quedarse de pie. Así, inclinado, dice la Biblia que escribía en el suelo. ¿Qué escribía? Yo creo que escribía dos cosas. Primero que todo, escribía para recordarle a aquella gente el inmenso amor de Dios hacia los pecadores. Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Como dice Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Pero también escribía una lista inmensa de pecados, que sin ser el pecado del adulterio, son pecados tan ofensivos ante Dios y que nos esclavizan y nos separan de la vida que Él quiere que vivamos. Aquel mensaje que Jesús escribía en el suelo fue suficiente para que toda aquella turba, uno por uno, se retiraran, dejando a aquella mujer sola frente a Jesús. Allí estaba frente a frente un ejemplo de la miseria humana frente a la misericordia divina. Es muy importante hacer notar que Jesús no trató el pecado de aquella mujer ni con el odio que lo hacía la gente que quería matarla a pedradas, ni con la ligereza y frivolidad de un padre alcahueta que no sabe ayudar a sus hijos cuando fallan. Dios jamás nos diría: seguí pecando, seguí fracasando, de todos modos el día que mueras, aunque no quisiste recibirme perdón, voy a terminar llevándote al cielo. Jesús trató el pecado de aquella mujer con la misma seriedad con la que su Padre lo trataría al permitir que Él mismo muriera siendo rechazado, escupido
injuriado, azotado y por último clavado en una cruenta cruz, para poder ofrecer a sus hijos una oportunidad de perdón y de cambio de vida. Si bien es cierto que la salvación es un regalo de Dios, a Dios mismo ese perdón no le salió gratis, costó la vida de su único hijo. Si Dios de todos modos terminara perdonándonos a todos, sin necesidad de que recibamos su perdón y sin necesidad de retarnos a un cambio de vida, entonces, ¿qué razón tendría tanto sufrimiento que tuvo que experimentar Jesús al morir de una manera tan cruenta y poder así ofrecernos su perdón? Pensar que Dios mandó a Jesús a morir en una cruz solo para que lo recordemos en Semana Santa sería un grosero insulto para Dios. Aprendemos entonces de esta historia que la oferta de Jesús para nosotros incluye, primero, la oferta de una segunda oportunidad. Es como si Jesús le dijera a la mujer: sé que has pecado, que has arruinado tu vida, pero estás viva todavía. Y mi perdón te da hoy la oportunidad de comenzar de nuevo. No tenés por qué seguir esclavizada al pecado. Yo puedo darte la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta oferta de Jesús incluye también la compasión de Dios. La gente y el diablo pueden disfrutar la emoción de descargar todo su odio para condenar. Pero Jesús disfruta cuando una persona, por muy pecadora que sea, se tira a sus pies en busca de perdón y de una nueva oportunidad. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 15 versículo 7 que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero esta oferta de Jesús incluye también un desafío. Jesús enfrentó a esta mujer con el desafío de una vida cambiada. Jesús no le dijo a esta mujer: está bien, pobrecita, hasta mucho fue el susto que te dieron hoy. No te preocupes, regresa a tu casa y seguí haciendo lo que te dé la gana. Todo lo contrario. Jesús le dijo a aquella mujer: estás viviendo mal, vas a terminar peor. Renuncia a este estilo de vida, cambia, no te dejes esclavizar por el pecado. Este no era un perdón fácil, sino un desafío para que reconociera su pecado, para que recibiera su perdón y para que creyera que es posible, con su ayuda, cambiar de vida. Jesús le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Es que no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a darle el lugar a su poder para que nos cambie la vida. Este ofrecimiento de Jesús incluye también una elección. Cuando aquella mujer vio que todos los que le perseguían se habían ido, pudo haber decidido irse también y solo agradecerle a Jesús que la salvó de que le apedrearan y regresar a su casa para seguir pecando. Sin embargo, aquella mujer comprendió lo vergonzoso de su pecado y recibió el perdón de Jesús y creyó que Él tenía el amor y el poder para ayudarle a cambiar de vida. Todos nosotros estamos hoy ante esa misma elección. O rechazamos su perdón y seguimos viviendo la vida solos, o recibimos su perdón y su amor y su poder para permitirle que nos cambie la vida. Y nadie puede tomar esa decisión por mí. Es mi propia responsabilidad. ¿Y tú qué harás hoy?